Muy buenos días, mis queridos hermanos. Vamos a comenzar el estudio de este día y vamos a continuar con la serie de estudios que hemos comenzado respecto a las 7 iglesias de Apocalipsis. Para esto vamos a pedir la ayuda del Señor para que Él nos bendiga, nos dé entendimiento y nos dé sabiduría también para hablar lo que tenemos hoy que hablar y entender. Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús, pedimos que tu Santo Espíritu, Señor, que es nuestro Maestro, nos revele, Señor, a Cristo en nuestros corazones por medio de tu santa palabra. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tenemos y te pedimos que abras, Señor, el espíritu de nuestro entendimiento para comprender, Señor, tu palabra en nuestros corazones. En el nombre precioso de Cristo Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Hermanos, el día de hoy vamos a estar estudiando la segunda iglesia que viene mencionada en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, en esta ocasión en el versículo 8 al 11. Vamos a darle lectura, por favor. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Dice esto: Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. Amén. Gracias. Bien, estamos hablando entonces de Esmirna, pero para poder comprender el contexto, es importante mencionar algunos datos históricos relevantes. Esta ciudad fue una ciudad muy importante. La ciudad de Esmirna se encontraba a 56 kilómetros de lo que venía siendo la ciudad de Éfeso, la cual estuvimos explicando y hablando de ella en la plática pasada. Esmirna era conocida entre la gente de aquel tiempo como la flor de Asia. Y esto era así por su belleza. Era realmente una ciudad muy hermosa, en la cual inclusive se había invertido demasiado dinero, vamos a decirlo así, o mucha riqueza para engrandecerla. Era una ciudad muy favorecida en el sentido económico, era una ciudad próspera. De hecho, desde sus inicios fue una ciudad especial. Ella fue fundada en el siglo XII antes de Cristo, pero posteriormente los lidios con D, para no confundirlo con los lidios destruyeron esta ciudad completamente. De hecho, estuvo prácticamente 400 años muerta, dejó de existir esta ciudad importante, pero posteriormente, ya para los tiempos del Imperio griego, uno de los generales de Alejandro Magno volvió a levantar y reedificar esta ciudad, de tal forma que nuevamente, prácticamente de las cenizas, de lo que ya no era, volvió a florecer nuevamente la ciudad hermosa. Y así se mantuvo mientras estuvo todo el imperio griego y posteriormente el imperio romano. Ya para los días en donde está escribiendo el apóstol Juan a esta iglesia que se encontraba en esa ciudad,
Es importante decir nuevamente que estamos hablando de una ciudad próspera, de una ciudad edificada con lo mejor de aquellos días y de aquellos tiempos. Y en ese contexto es que la carta es introducida así, y por favor pongamos atención cómo se presenta el Señor Jesucristo a la iglesia que se encontraba en esta ciudad. Si podemos leer, por favor, otra vez el versículo número 8 de Apocalipsis 2. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Muy bien. Se presenta el Señor como aquel que estuvo muerto y vivió. Es decir, se identifica aún históricamente con el contexto de la ciudad. Como les he dicho, después que había sido destruida, después de 4 siglos Lisimaco, ese general griego, la vuelve a levantar y reedificar, y no solamente en el tiempo de los griegos se enfocó una especial atención en Esmirna, sino también para el tiempo de los romanos. Se dio grandes cantidades de riqueza y de ostentación inclusive en el lugar. Era definitivamente un lugar materialmente rico, pero espiritualmente pobre, muy pobre. Llama mucho la atención este contraste, porque mientras en la ciudad, estamos hablando de una ciudad próspera, donde abundaba el trabajo, donde abundaban las propiedades y las casas hermosas, donde la gente vivía, vamos a decirlo así, muy bien materialmente hablando, económicamente. Tenían trabajo, tenían comercio, tenían prosperidad económica, pero en medio de ese contexto social, histórico, la iglesia se menciona en una forma muy diferente. Y para esto vamos a darle lectura, por favor, otra vez al versículo número 9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Bien, gracias. Bueno, el texto nos está dejando ver cómo Cristo se refiere ahora a los hermanos, a ellos, como iglesia en Esmirna. Pongamos atención y resalta no solamente la tribulación, de la cual Cristo les deja ver que Él está consciente de lo que ellos están pasando, sino también de su pobreza, la pobreza que ellos tenían económicamente y físicamente hablando. Mientras la ciudad, como he dicho, era tan próspera y tan rica, para los cristianos, para los hijos de Dios que se encontraban en aquel lugar, eran fuertemente perseguidos y opuestos, de tal manera que era muy difícil que un cristiano tuviese trabajo en ese lugar. Aún lo que el apóstol les escribió, por ejemplo, a los hebreos, y las cosas se explica como aún el despojo de sus bienes sufrieron con gozo, entre esa gente a la cual esa epístola es enviada en su momento también, abarca a estos hermanos queridos, preciosos para Cristo, que se encontraban en Esmirna. Según lo que se puede recoger de la historia, es que el mismo imperio les había quitado prácticamente sus propiedades, sus casas, sus cosas. Como ya he dicho, los había dejado sin la oportunidad aún
de trabajar normalmente. Era muy difícil, repito, que alguien emplease a un cristiano por el solo hecho de ser cristiano. El texto que se ha leído habla también de un grupo de personas que se dicen ser judíos y no lo son, sino que aún prácticamente mienten, se hacen pasar por judíos. Según los historiadores, existen las dos posturas, o que realmente eran judíos en una forma natural, es decir, de nacimiento, pero que no vivían como un pueblo de Dios, sino que realmente se habían hecho uno con el imperio, de tal manera que el imperio apoyaba a aquellos judíos incrédulos de Cristo y los apoyaba porque la comunidad judía había invertido grandes cantidades del, vamos a decirlo, del dinero conocido o de las riquezas que había en aquellos días en la ciudad. Habían hecho grandes inversiones de dinero, de tal manera que eso provocaba que la comunidad judía, el judaísmo normal, habían quedado bien con el imperio y entonces unos a otros se apoyaban. Por un lado, entonces la iglesia tenía una persecución ideológica. Primeramente voy a explicar eso, porque primero fue ideológica, es decir, estaban en contra del avance del cristianismo y tenían gran popularidad y fuerza porque el imperio también los respaldaba. Entonces, tenían persecución por gente que se decía de adentro y se decía ser pueblo de Dios, y tenían persecución por el hostigamiento que el mismo imperio también provocaba y causaba sobre los cristianos de aquella ciudad. De tal manera que por eso el Señor Jesús les dice: yo conozco tu tribulación, conozco tus obras, conozco tu pobreza, pero enfatiza entre paréntesis, pero eres rico. Y esto nos enseña cómo la riqueza de un cristiano no depende de la abundancia de los bienes materiales que posea, porque muchas veces estos se pueden tener, pero también se pueden perder. O como aún lo vemos en la iglesia de Esmirna, pueden llegar a veces momentos que aún Dios permita que la situación sea tal que el pueblo de Dios en este sentido material y económico sea tocado y que pueda la iglesia llegarse a sentir realmente pobre. Ellos así se sentían empobrecidos, veían que habían perdido las cosas que tenían por lo que habían trabajado, sus posesiones y sus cosas, habían perdido prácticamente la posibilidad de desarrollarse y de continuar en sus vidas, pero cabe resaltar que aún en medio de todo eso, ellos no blasfemaron a Dios, sino se mantenían hasta esos instantes fieles. Seguían siendo fieles al Señor y no renunciaban a su fe, a pesar de ya la molestia que representaba o lo difícil que representaba ser cristiano dentro de esta ciudad grande, porque en aquellos tiempos fue una de las ciudades más pobladas. Se estima que había unas 250,000 personas formando esta gran ciudad, que como ya expliqué, que se encontraba tan solo a 56 kilómetros de Éfeso, que era también una ciudad principal, pero que Esmirna, vaya, era también una ciudad muy importante, muy importante. Y ese es el contexto entonces en el que vivían los hermanos. Había la postura de que eran judíos reales, pero era la fuerza del judaísmo queriendo impedir el avance del cristianismo, o
también hay algunos historiadores que dicen que realmente era gente que por quedar bien con el imperio, empezaron a decirse judíos, a judaizar, a ser personas que empezaron a adoptar costumbres del judaísmo, a hablar como judíos, pero que en realidad no eran judíos y que estaban también opuestos al avance del cristianismo que estaba siendo empujado por los apóstoles que se encontraban trabajando también para el Señor Jesucristo en toda aquella región. Pero sea una cosa u otra, lo cierto es que había un fuerte grupo religioso, una fuerte población religiosa que molestaba a los cristianos, que buscaba de alguna manera exterminarlos, que buscaba lograr que no tuvieran ya más avance y se predicase el Evangelio. Y esto, como ya he explicado, al imperio romano, pues le convenía. Si podemos leer, por favor, el versículo 10. No temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Bien, gracias. Bueno, igual que sucede con Juan, que por causa de la palabra él está prácticamente ha sido arrojado a la isla de Patmos, y igual como se le presentó el Señor Jesús a su siervo Juan y que le dijo, no temas, es la misma también presentación que Jesús le da a esta gente, a este pueblo cristiano amado que se encontraba en Esmirna, y lo primero que les dice, no temas. Y el Espíritu Santo avisa que no solamente las cosas no se van a componer, sino las cosas van a empeorar aún para con ellos por un cierto tiempo. Según la gematría o la numerología, el número 10 ahí, o sea, 10 días, no se refiere a 10 días naturales que contemos de lunes a, no sé, ciertos días que se juntasen 10 días nada más, sino realmente ahí se está refiriendo a que por un cierto tiempo, breve, por así decirlo, ellos iban a ser perseguidos todavía con más ahínco por parte del gobierno y por parte de sus enemigos y opositores del Evangelio. O sea, el Señor le está avisando que para ellos tuvieran claro que los días definitivamente iban a ser los días que venían, los días que estaban por venir, iban a ser días difíciles, difíciles de tal manera que ellos tenían que aprender a verlo esto como un periodo de prueba que el Señor mismo estaba permitiendo. Por eso les avisa, recordemos que uno de los grandes propósitos y trabajos del Espíritu Santo no solamente es revelarnos la verdad de las cosas, sino también recordarnos las palabras de Cristo y también avisarnos lo que vendrá. Eso lo podemos aprender claramente en todo lo que el Señor Jesucristo dijo que haría el Espíritu Santo cuando viniese sobre los creyentes, lo cual ocurrió. Y esta es la situación. El Señor está avisando que vendría aún todavía una más cruenta persecución contra la iglesia en los últimos tiempos. De tal forma que vemos cómo
se les está advirtiendo claramente que ahora serían inclusive entregados a las autoridades. Pero Él les está diciendo, no temas, ni aún pienses lo que vas a decir, porque aún yo pondré en tu boca lo que tendrás que hablar y que decir en aquel momento. Serán aborrecidos por todos, serán entregados ante alguaciles, ante autoridades, pero no teman, yo estoy con ustedes. Esa palabra de no temas se encuentra más de 365 veces en la Biblia. Para ser un poquito más precisos, se calculan 366 veces. Yo veo algo muy precioso aquí, como si hubiese una promesa diaria durante todo el año, y no solamente en un año natural, sino también en el bisiesto, en donde aún el Señor, para cada día, nos tiene una palabra, para cada uno de nosotros también, que nos ha alcanzado estos tiempos, en donde nos dice, venga lo que venga, pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, cualquier cosa que venga contra tu vida, nunca te olvides que yo estoy contigo. No temas, no temas, no temas, no tengas miedo. Yo estoy contigo. Aun cuando parezca que no, por las cosas que toman tal tono y las cosas parecen tan terribles, que ya no solamente hay pobreza material aparentemente y necesidad, sino aún esto se recrudece y pasan cosas mucho más fuertes. El Señor te dice, no temas, no temas, yo estoy contigo. Es solamente un cierto tiempo que yo permito esto para que tu fe sea probada y hecha, como dijo también el apóstol Pedro, hermanos, que sea puesta mucho más preciosa que el mismo oro. En otras palabras, el Señor permite esto en su pueblo muchas veces para poner una fe en contra de balas, en contra de todo lo que sea. Una fe fuerte, una fe bien cimentada, una fe que da mucha gloria al Señor. Y eso es lo que el Señor le estaba avisando a la iglesia de Esmirna, que vendría ese periodo terrible de prueba, que habría acusaciones, que inclusive se inventarían males, se mentiría, aún siendo facultados con poderes inclusive del mismo gobierno en contra de ellos como creyentes. Y que esto a ellos no les debía de extrañar, ni de parecer una cuestión como decir, bueno, ¿por qué está pasando esto? Recordemos lo que nos dice segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 12, que vamos a leerlo en unos momentos. Por favor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Todos los que quieran vivir piadosamente, santamente, es decir, vivir correctamente delante de Dios, padecerán persecución. También en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12, nos dice así. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados
porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Amén. Vemos entonces cómo la Escritura nos deja ver que es normal la persecución contra el pueblo de Dios. Históricamente está demostrado que la iglesia, desde sus orígenes, empezando por el mismo Señor Jesús y todas las demás generaciones que han venido después, realmente la iglesia ha crecido, se ha desarrollado a través y en medio de un ambiente de persecución. Hace algunos meses, todavía sobre el año de 2020, cuando estuvimos viendo un ciclo de tiempos del fin, en su momento dimos una plática donde hablamos precisamente de lo que es la guerra contra los santos, contra los creyentes. Y en dicha exposición hablamos acerca de cómo históricamente esto ha sido el modus vivendi prácticamente de la iglesia cristiana hasta nuestros días. Hermanos, en realidad no es sino hasta el finales del siglo XX y también ahora XXI, donde se ha dado mucho énfasis en doctrinas diversas que han surgido en corrientes del cristianismo, donde se quiere resaltar la prosperidad, el falso evangelio de la prosperidad, que resalta que lo normal para un cristiano debe de ser la prosperidad económica y que prácticamente son doctrinas que están en contra de la cruz, en contra del sufrimiento en la vida de un creyente y de un cristiano, viéndolo muchas veces como una cosa anormal. Cuando la Biblia nos enseña algo totalmente distinto y diferente a este pensamiento antibíblico, donde claramente la Biblia nos deja ver, no os sorprendáis del fuego de prueba. Y si Dios permite muchas veces esto en el pueblo de Dios, no solamente en medio de esa prueba es para afianzar más y santificar Cristo a su iglesia, sino también se ha probado que cada vez que el grano de trigo ha caído a tierra y muere, lleva mucho fruto. En cambio, cuando esto no sucede, el grano de trigo queda solo y no hay fruto. Llevamos, creo yo, ya varios años, varias décadas hablando acerca de, por ejemplo, lo que se vive como iglesia cristiana en la China comunista. Y bueno, los datos que en los últimos años se han recogido, se ha podido mirar que China, a pesar de ser uno de los países donde es más difícil en el mundo ser cristiano en nuestros días, se ha observado a la vez el avance poderoso del evangelio en territorios hostiles, de tal forma que se documenta la conversión de 7,000 personas por semana dentro del territorio chino, en medio, aunque repito ya por décadas, por mucho tiempo ya, que el cristianismo ha sido opuesto y perseguido. Países como Corea del Norte es otro de los países donde hoy se registra más persecución. El hecho de que algunos de nosotros vivamos en un país donde relativamente todavía hay cierta libertad de expresión y de culto, eso no implica que la Iglesia de Cristo no está siendo perseguida en el mundo y está habiendo un perfecto cumplimiento a lo que Cristo
nos notificó y nos dejó registrado en Mateo capítulo 24, donde nos habla acerca de los últimos días, cuál sería el clímax que habría, y que si nosotros somos cautelosos, veremos que se parece mucho a lo que el Espíritu Santo le avisó a la iglesia de Esmirna, que les tocaría vivir, a tal grado que, como se leía en Apocalipsis 2, se les dice que muchos de ellos inclusive serían encarcelados por la causa de Cristo. Y es que mira, esta situación se volvió tan complicada que había acusaciones que llegaron a muchas mentiras que se dijeron en contra de los cristianos, se llegaron a formar de tal manera que los subieron a un nivel de delito. Tenemos, por ejemplo, el caso de Policarpo, que fue, se le conoce como el mejor o de los discípulos más prominentes del apóstol Juan. Algunos lo consideran que fue su mejor discípulo. Policarpo fue conocido y es conocido aún entre la historia cristiana como un padre apostólico. Cuando decimos padre apostólico, no nos estamos refiriendo a un nombre que le haya puesto una religión a una persona que está como un ministro en un lugar, sino haciendo referencia inclusive a las epístolas que el mismo Juan escribió. Él habló acerca de niveles en el crecimiento espiritual, donde dice que en Cristo hay niños, jóvenes y padres. Bueno, este hombre de Dios, Policarpo, él llegó a tener una estatura espiritual en Cristo como un padre espiritual, en el sentido de que ya no solamente tenía experiencia y había ganado eh, eh, almas para Cristo, y más que lo externo, un carácter probado y formado por mucho tiempo, en el cual era un testimonio y que tenía lo suficiente aún para también estar viendo y cuidando y pastoreando a gente entre el pueblo de Dios, lo cual hizo. Él fue ministro precisamente en Esmirna. Y en el 153, 156 por ahí después de Cristo, cuando él fue no solamente torturado, sino llevado a la muerte, a él se le ofreció la opción de ser puesto en libertad si él tan solo tenía que renunciar a decir que Jesús era el Kyrios, es decir, el Señor. Y en vez de eso, aceptar que el César en turno tenía que reconocerlo como Kyrios, como el Señor, cosa que Policarpo, por supuesto, no estuvo dispuesto jamás a hacer, porque el hacerlo. La palabra Kyrios, en el griego koiné, que se escribió el Nuevo Testamento, significa el Señor y amo absoluto de mi vida. De tal manera que a ese grado ostentaron muchos césares, muchos emperadores romanos con soberbia. Ellos demandaban del pueblo tal adoración y se ponían prácticamente, llegaron a creerse muchos de ellos, Dios mismo. Y su escultura, alguna escultura de ellos, alguna figura o alguna estatua, obligaban a las personas a que la gente se hincase y reconociese, o más aún si pasasen viva persona el César por ahí, inclinarse y reconocerlo como el Kyrios al César. Bueno, este obispo de Esmirna, Policarpo, no estuvo dispuesto y prefirió ser quemado prácticamente en la hoguera por causa del testimonio de Cristo. Y él dijo, ¿cómo? Si después de tantos años él nunca me ha hecho nada malo.
sino me amó y me salvó. ¿Cómo creen ustedes que yo voy a negar y a renunciar a mi Señor Jesucristo, a mi Kyrios? Y bueno, así también el pueblo de Dios en aquel lugar tuvo también que estar dispuesto a dar la vida misma para poder dar testimonio público de Cristo Jesús. Y mira, es que el gobierno, junto con esa sinagoga de Satanás, por cierto, ocupa dos cosas allí. Menciona el nombre del diablo y después menciona también el nombre de Satanás. Y no es casualidad, porque uno significa adversario y el otro significa el calumniador. Y recoge precisamente estas palabras el Señor Jesús cuando está hablando de sus opositores, porque eso es precisamente lo que ocurría en la oposición que tenía la iglesia. Estaban siendo opuestos por el adversario o por esos adversarios y los calumniaban públicamente. Había 5 acusaciones principales contra la iglesia. La primera era que ellos decían que eran desleales al emperador, que eran desleales y eran traidores contra el gobierno, porque no aceptaban a César como el Kyrios y porque publicaban, empezando desde Pablo y todos los otros demás que le seguían, también Juan, también predicaba esto, que todo aquel que confesase que Jesús era el Kyrios sería salvo. Que todo aquel que confesara que Cristo es el Señor sería salvo. De tal forma que tomaron esas palabras, las transgiversaron para decir que ellos eran enemigos del gobierno, que lo que realmente ellos estaban buscando hacer era una revuelta, aún contra la misma Roma. Entonces, la primera acusación era que ellos eran enemigos públicos del gobierno y no aceptaban que César era Quirios. En segundo lugar, los culpaban de inmorales y de caníbales, porque en aquellos días, cuando los hermanos se reunían para tomar la cena del Señor, se conoció esas reuniones privadas, a puerta cerrada, como ágapes. Los ágapes eran fiestas de amor, pero en el sentido correcto, de que donde los hermanos convivían, tenían comunión los unos con los otros, tenían momentos muy preciosos donde lavaban juntos, platicaban, tomaban la cena del Señor. Y tomando y distorsionando las palabras de Cristo cuando Él dijo que el que no coma mi carne y beba mi sangre no tiene parte conmigo, ellos entonces distorsionaron las palabras de Cristo para decir que estos se reunían en esas fiestas de amor para tener actos inmorales los unos con los otros y para además comer carne humana y beber sangre. Eso es lo que decían, acusándoles falsamente. Entonces, tenemos una acusación pública donde decían que eran enemigos de César, enemigos del gobierno, del imperio. 2, que además tenían reuniones privadas donde practicaban la inmoralidad y donde además, repito, eran caníbales, comiendo carne y bebiendo sangre humana. Por otro lado, también, en tercer lugar, los acusaban de ateos, porque ellos no creían ni en Zeus ni en Afrodita, no reverenciaban a Diana, no reverenciaban a Baco o a alguno de sus dioses, no solamente de la religión imperante, que por mucho tiempo también la cultura griega tenía todavía mucha fuerza, o también las deidades romanas, incluyendo al mismo emperador que ya te he dicho, que se decía a sí mismo Dios. Entonces ellos eran los ateos. Y era la tercera acusación falsa que había contra ellos, porque ellos creían
en un solo Dios, en el Dios que hizo los cielos y la tierra y todas las cosas. Y como no eran idólatras, como no eran politeístas como la demás sociedad, eran mal vistos entonces y decían deben de morir los ateos. En cuarto lugar, se decía de ellos que eran incendiarios. Esto lo magnificaban de tal forma que decían que eran tan peligrosos esta secta o este grupo de personas que en cualquier momento podían prenderle fuego a los edificios de las autoridades romanas o a los palacios mismos o a las ciudades, de tal manera que eran un peligro y era importante detenerlos antes de que hiciesen alguna cosa. Recuerda que aún Nerón, ocupándose de estos argumentos también, llegó a culpar que ellos habían sido los que habían prendido fuego a Roma cuando había sido él mismo el que había prendido fuego y que después aún también a ellos los ocupó como lámparas encendidas en sus cuerpos y los prendió ahí en el camino, del camino real hacia Roma. Entonces vemos que todo esto había, pero ¿de dónde venía esa idea de que eran incendiarios? Lo que ocurre es que la iglesia frecuentaba hablar de las llamas eternas y del infierno de fuego que enfrentarían todas aquellas personas que no se arrepintiesen ni creyesen de todo corazón en Jesús. Advertían acerca de la existencia y el peligro de la perdición eterna. Es decir, hablaban y enseñaban acerca del infierno. Doctrina la cual fue distorsionada y fue malentendida y se hicieron acusaciones falsas en donde decían, ellos hablan del fuego porque lo ocupan como un medio de defensa y de ataque para prender a los palacios y ciudades. Entonces, llevamos 4 acusaciones públicas que había contra ellos. La quinta era que dividían familias. Y esto porque ostentaban hablar de un Jesús, el cual había dicho que el que amare a padre o madre o mujer o hijos o hermana más que a él, no era digno de él. Y porque además en muchos hogares, por causa del cristianismo, se habían dividido familias en el aspecto en que se les había obligado a muchos creyentes a decir, si tú vas a seguir esa corriente y vas a seguir a Cristo, no puedes permanecer más con esta familia. Y como muchos de esos convertidos entonces tenían que separarse prácticamente, temporalmente de sus familias, y digo temporalmente porque después muchas de esas familias después también fueron rescatadas y convertidas, pero mientras que ocurrió una cosa u otra, para muchos cristianos como aún hasta nuestros días, nos ha tocado ver o vivir que en algún momento, quizás por causa de Cristo, puedes llegar a ser tan mal visto, malentendido, que inclusive también puedas tener como primeros opositores en tu caminata cristiana a tu propia familia. No en todos los casos sucede así, pero sí es importante decir que en otras personas, en otros cristianos que se han convertido, han tenido que enfrentar que el precio por seguir a Jesús en muchas ocasiones puede ser el desprecio aún de los propios, de la propia familia, por no entender, por ignorancia, por no comprender lo que está pasando en tu vida. Estas eran las 5 acusaciones públicas que había contra ellos. Claro, todas estas, por cierto, hay cuando dicen que esa sinagoga de Satanás eran, blasfemaban. Hay realmente la palabra griega tiene que ver con que inventaban males de los demás. Es decir,
Eran personas que ocupaban cierta información para distorsionarla y para presentar públicamente una realidad falsa, argumentando de ciertas prácticas que el cristianismo tenía en Esmirna y que ellos no entendían. Repito, de cosas naturales y normales y puras y que no tenían ningún problema, como una doctrina en donde se percibía del infierno de fuego, por ejemplo, o por la radicalidad de a veces tomar la cruz y tenerte que negar a ti mismo y estar dispuesto a poner a Cristo por encima de todo y de todos, o por tener reuniones en donde tomabas la cena del Señor recordando lo que Cristo había hecho por nosotros, cosas que tú y yo no son tan naturales y sabemos que no tienen nada de inmoral, ni nada de caníbal, ni nada de espantoso, esas cosas, pero eran distorsionadas de tal forma que las convirtieron en acusaciones públicas contra Esmirna. Hermanos, al estar yo meditando en estas cartas que hemos estado hablando, veo un versículo o unas palabras que se repiten constantemente en el libro de Apocalipsis y en particular en estas cartas a las iglesias. Y son las siguientes que dijo el Señor Jesucristo. Porque recordemos que Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Vamos a decirlo para los últimos días, porque ya no vemos la revelación de Jesucristo como el que se movió, caminó, hizo grandes milagros y prodigios aquí en esta tierra y que fue algo muy glorioso, sino ahora estamos viendo la revelación de un Jesucristo glorificado que ya ahora también en su revelación te habla de su muerte y te habla también de su resurrección y te habla también de que fue glorificado y te habla de que es Rey de Reyes y Señor de Señores y pronto vendrá por su pueblo. Es una revelación más profunda que lo que ya hemos visto en el Nuevo Testamento hasta aquí. Más completa, más fuerte. Y que a la iglesia de Esmirna los está consolando y advirtiendo y diciéndoles, tú eres pobre, pero en realidad eres rico. No temas en nada lo que vas a padecer, porque solamente es un tiempo de prueba que durará solamente un cierto periodo, pero persiste, resiste, continúa. No pierdas este galardón. Antes bien, también Pedro dijo en sus epístolas que tenemos por bienaventurados a los que sufren. Cristo dijo en el Sermón del Monte que bienaventurados son los que padecen persecución por causa de la justicia. Vemos entonces cómo Dios pone esto en un nivel muy diferente al que muchas veces doctrinas extrañas y diversas que han surgido en nuestra generación han surgido, que son enemigos de la cruz de Cristo. Mas, sin embargo, hermanos míos, nosotros por Cristo y por el Evangelio debemos de estar dispuestos a esto, debemos de estar dispuestos a esto y a más. Pero sabemos que esto es por un breve tiempo, porque Cristo viene pronto por su pueblo. Cristo viene pronto por su iglesia. Así que venga lo que venga, pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, te toque vivir una cuestión hasta este punto o no, ya hoy tú como cristiano estás teniendo posición por el solo hecho de ser cristiano. A lo mejor no estas cosas que he mencionado hasta aquí, que estos hermanos hasta la cárcel fueron, y no solamente hasta eso, porque la misma epístola les dice, hay cuando dice ser fiel hasta la muerte, en el original dice
continúa siendo fiel. Fíjate qué hermoso. O sea, esta gente ya era fiel a lo que ya les había venido, a todo lo que les había pasado ya, todo lo que habían perdido, todo lo que les estaba ocurriendo, todo lo que les había pasado, ya eran fieles. Lo que el Señor les dice es, así continúa hasta el final, así continúa hasta la muerte. Y vamos a leer el último versículo, vamos a darle lectura, por favor, y vamos a cerrar esta interesante carta que tiene mucho que ver para estos días, porque el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice en las iglesias. Versículo 10 y 11, por favor. Apocalipsis 2, versículo 10 y 11. No temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. Y así es como termina esta carta que fue enviada a ellos. Fíjate cómo la corona que nos está preparada no es como la que aún si fueses un atleta de alto rendimiento que llegase hasta las Olimpiadas y como aún desde que empezó esto en la antigua Grecia, les entregaban su corona ahí muy bonita, muy verde, llena de olivos y regalos preciados para el campeón, el que había ganado la carrera, el que había terminado el maratón o cosas así, sino esta es una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, inmarchitable. No una corona que se te echa a perder, que tienes ahí unas ramitas ahí y ahí, al otro día ya se te pusieron amarillas o ya están secas. No es una corona que, como la que te da este mundo, donde en un momento la gente te ovaciona y después, al otro día o al poco tiempo, tu nombre ha sido ya hasta olvidado. De ti Cristo jamás se olvida, siempre te tiene presente. Estés pasando por lo que estés pasando, estés sufriendo por lo que estés sufriendo, sea una enfermedad, sea una situación económica mala y apretada, sea carencias o problemas, sean situaciones que a veces sientes que no puedes resolver. Ese hijo rebelde y perdido que no te quiere obedecer ni tampoco quiere caminar con Cristo. Ese esposo infiel, esa situación difícil que puedas estar viviendo en tu familia, ese maltrato aún de las personas que más quieres y amas, ese maltrato que puedas estar teniendo inclusive de los seres más queridos para ti, esa situación difícil que te están persiguiendo en el trabajo de alguna forma porque no eres igual a ellos, porque quizás tienes un jefe hostil, porque se ha enterado que tú eres cristiano, porque a lo mejor te opone, porque a lo mejor hay gente que inclusive habla de ti o inventa cosas de ti, porque te aborrece, porque trata de oponerte, porque a lo mejor se han soltado por ahí lenguas que hablan detrás de a tus espaldas y buscan tu mal. Hermano, yo no sé, estés pasando por lo que estés pasando, o si aún alguno que escuche este video, estás viviendo algo al grado de lo que vivió esta iglesia que hoy mencionamos, que ya estés a lo mejor teniendo ya una persecución física, porque aún en nuestro país, México, yo he sabido en años atrás de poblaciones y lugares en sierras como en Oaxaca, en Chiapas,
en algunos otros lugares que cristianos, hermanos nuestros y queridos, han sido perseguidos o les han sido quemadas inclusive sus iglesias. Sí, así es. Estoy hablando de países como nuestro querido país México, en donde todavía tenemos cierta libertad de culto y de reunión, aunque ya empieza a haber una presión para que no solamente aquí, sino en el mundo, hoy vemos cómo se promueve que ya un pastor o un ministro ya no puede hablar públicamente en contra del homosexualismo o en contra de las depravaciones de personas, porque esto hoy ya es visto y en algunos países, por ejemplo en Europa, ya hasta es visto como un derecho, es visto como algo otorgado por las autoridades y que cualquiera que se oponga a esto puede ser sancionado y amonestado por una multa o hasta en algunas partes puede ser que finquen un delito de tal grado que pueda una persona ser llevada a la cárcel, tan solo por ser alguien que se opone a lo que este mundo llama como bueno y es malo. Recordemos lo que dijo Isaías, estamos en tiempos donde a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Hermanos, estos son los días que nos han tocado vivir. La carta termina diciendo que continúen siendo fieles, que continúen siendo fieles. Algo que es tan importante en el cristianismo es la permanencia, es permanecer. Porque como ya he dicho y también lo dije en la plática pasada, el cristianismo no es un camino para empezarlo bien y después aflojar, olvidar o irse a otras cosas. El cristianismo es un camino para empezar y terminar bien en Cristo. Él nos llama a ser fieles hasta la muerte. Ser fieles hasta la muerte. Para que no quede volando esa expresión de al final y que quede claro para los que no la entienden, dice, y no sufrirás daño de la segunda muerte. Quizá algunos se pregunten, ¿qué es eso de la segunda muerte? Y con esto termino. Es importante explicarlo. Para comprenderlo, vayamos por favor a Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. Y Y, vamos a leer hasta el 15. Sí. y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Bien, dos cosas aquí. Habla de gente inscrita en el libro de la vida, pero inicia diciéndonos, cuando nos está hablando del juicio final, que vi a muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Fíjate, muertos, muertos de pie, por supuesto. Después de la muerte física en esta tierra, hay vida. Pero si tú, en esta vida, tú aparte de haber nacido de tu padre, de tu madre y de tu padre, tú naciste de nuevo, te convertiste a Cristo, tuviste un nuevo nacimiento en tu vivir. Eres de aquellas personas que, como también Jesús dijo cuando nos convertimos a Dios,
Nuestro nombre es inscrito en el libro de la vida. ¿Permaneciste en Cristo y así moriste? Bueno, tú no serás lanzado al lago de fuego. Pero si tú naciste de padre y de madre en esta tierra, pero desaprovechaste tu oportunidad, nunca te convertiste y así te vas de esta tierra, tú no solamente vas a morir una vez, vas a morir 2 veces. Porque después del juicio final, cuando seas lanzado al lago de fuego que arde con fuego y azufre, esta es la muerte segunda. Entonces, la muerte segunda habla de la perdición y la condenación eterna, que es dada a aquel humano o a la humanidad que no quiso arrepentirse, que no se convirtió a Cristo, que no nació de nuevo, cuyos nombres no están en el libro de la vida y que será cada uno juzgado según sus obras. Cada uno de nosotros compareceremos ante Dios y daremos cuenta de lo que fue nuestra vida, sea buena o mala. De tal manera que entonces, último llamado, con esto cierro esta plática de la predicación de Esmirna. Qué importante es que ahora que tienes vida, aproveches la oportunidad de abrir tus oídos y tu corazón al Evangelio, de entender y comprender que es Dios quien ha puesto sus ojos en ti porque te ama, porque derramó su vida en la cruz del Calvario y vertió su preciosa sangre para limpiarte tus pecados. Y podemos decirte que los que hemos recibido este don y este regalo que no nos merecemos, ni nos merecíamos tampoco, hoy podemos decir que es una realidad. Amigo, aprovecha tu tiempo, porque los días no solamente son malos ahorita, sino después de la muerte. Hay una segunda muerte para todos aquellos que no se convirtieron al Señor. Que Dios te bendiga. Yo espero que esta palabra haya sido lo suficientemente clara para hacerte comprender este importante estudio y aviso y trompeta del Espíritu para nuestros días. Que el Señor te bendiga.